Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias enormes también por la gente que ha venido colaborando esta semana, sea a través de PayPal, de Patreon, a través de Mercado Pago, a través de transacciones bancarias. Muchísimas gracias. Hubo gente que ha sido muy, pero muy generosa y la verdad que saben a quienes le estoy hablando, razón por la cual va todo mi agradecimiento. Ojalá haya más personas que colaboren para que TLB1 siga creciendo de la manera que lo está haciendo y podamos llegar a muchos más con mejores producciones sin duda. Gracias también por los comentarios, por el acompañamiento, por las críticas, todo siempre es muy valorado, de verdad. También por los suscriptores, hemos superado los 150.000 suscriptores. Fíjense qué increíble, durante 7 años y medio logramos hacer 100.000, ¿no?, suscriptores. Y en apenas 2 meses y medio hemos logrado, a través de todos ustedes y su colaboración, tener 50.000 más suscriptores. Increíble, casi más de la mitad de lo que ha sido durante 7 años, en estos apenas 2 meses y medio. Significa que quiere decir que TLB1 está haciendo una muy buena labor y eso se lo agradecemos a todos. Vamos a analizar el programa de hoy. El programa de hoy quiero orientarlo, o por lo menos quiero que vayamos hablando un poco de lo que es el sistema económico mundial, cómo está funcionando este esquema, ¿no? Hay varias versiones, este modelo, estas circunstancias de pandemia, ¿no es cierto?, este virus SARS-CoV-2 que ha generado un pánico mundial, donde ha puesto en cuarentena a la mayoría de todos los países del mundo, nos ha dejado un poco inquietos. Ha habido un parate económico prácticamente en todos los países. Los países tienen una gran deuda, todos han limitado su actividad económica fuera de algunos países, pero estamos ante una situación muy difícil. Los Estados Unidos es, digamos, el país clave en todo esto. Ha tomado unas medidas muy serias. Estados Unidos especialmente ha tratado de intervenir. Donald Trump ha intervenido en la Reserva Federal norteamericana con un amigo que supuestamente fueron enfrentados en una época, que era Jerome Powell, y ha corrido un poco el rol de los bancos que tradicionalmente son los dueños de la Fed. ¿Por qué? Porque pidió dinero, ellos no quisieron bajar las tasas, no querían entregarle dinero a cero grado de interés, por los motivos en los cuales Trump quería reactivar la economía y solamente podía hacerlo si había dinero barato. A todo esto también incorporó el rol importante del Tesoro norteamericano. Cada vez que se incorporó el Tesoro norteamericano en la emisión de divisas, costó la vida de 2 presidentes, ¿no es cierto? En este caso Abraham Lincoln y Kennedy, ¿no? John Fitzgerald Kennedy. Eso fue, digamos, un aviso en el cual nadie puede parar el meterse con quién emite el dólar. Por otro lado, vemos que esto ha significado un vuelco muy grande. También ha variado de quienes dominaban ese mercado, que eran los bancos tradicionales dueños de la Fed, a otra serie de grupos, como es el caso del BlackRock Group, que ha tenido también y tiene actualmente un rol muy protagónico. Después, ¿qué rol juega Europa? ¿Cómo está Inglaterra? ¿Cómo está Alemania? ¿La Unión Europea, si sigue enclenque o no? ¿Qué rol juega entre China y Estados Unidos, ¿no? Todos estos esquemas vamos a tratarlo y, por supuesto, si llegamos a tiempo, Hispanoamérica, cómo le impacta todo este nuevo, llamémoslo reseteo. Puede ser el fin del capitalismo o por lo menos de un modelo. Podemos entrar en otra época, ¿no es cierto?, en la cual el Papa Francisco ha llamado a una reunión el 14 de mayo, justo el día del aniversario 70 de la fundación del Estado de Israel. Ha llamado a una convocatoria de grandes líderes mundiales para ver cómo se podía perfilar este nuevo orden económico mundial. Hay muchas aristas en todo esto. Vamos a tratar de desmenuzarlas un poquito con un gran amigo, un gran conocedor y experto, que es en este caso el licenciado en Finanzas Públicas, licenciado en Administración, experto en deuda externa y finanzas. Por supuesto, para mí es un gusto compartir el programa con el licenciado Héctor Giuliano. Gracias, Héctor, por estar aquí. Bueno, gracias a vos, Juan Manuel, por tu invitación.
aunque estaba prestando atención a todo el temario que tiraste, es abrumador y más o menos se puede responder dentro de todas las versiones que tenemos. Si vos me permitís, hago una hipersíntesis para un encuadramiento del tema, porque me parece importante. ¿Cómo no? Eh, en la Segunda Guerra Mundial se peleó por el dominio del mundo y hubo potencias perdedoras y potencias ganadoras. Las dos potencias ganadoras que se dividieron el mundo en Yalta, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dieron lugar a sendas experiencias económico-financieras planetarias. En el año 1991, uno de esos sistemas, en un misterio de la historia de la humanidad, implosiona, cae y queda constituido un único sistema capitalista económico-financiero mundial. Es el sistema en el cual vivimos. Efectivamente, ese sistema hoy está crujiendo. La gran duda es si ese sistema está crujiendo para ser cambiado, para ser rectificado, o, como por desgracia ya lo hemos hablado, yo lo pienso, entiendo que no, que es el mismo poder financiero internacional que se está mutando como una especie de gato pardismo para prefigurar un nuevo orden económico financiero internacional. Y este episodio extrañísimo de la pandemia del coronavirus, que trae una crisis por la pandemia y una crisis por la pospandemia, es decir, por la forma de salida de la pandemia, es una advertencia de que, por lo menos dentro de los elementos que tenemos, hay que estar atento a la naturaleza de estos cambios. Si digamos, uno lo quiere precisar, hay que prestar atención a esto. Primero, un silogismo inexorable. La economía de los países y la economía mundial está semiparada. Esto provoca una recesión de efectos incalculables. Segundo, los países entran en crisis porque tienen que hacer gastos extraordinarios, sobre todo gastos sociales para sostén de la situación, más que gastos médicos, gastos sociales de sostenimiento, y simultáneamente tienen caída de los ingresos. 3. Al tener un aumento de gastos y pérdida de ingresos, los déficits fiscales suben, como en la Argentina, suben astronómicamente. Entonces viene la pregunta del millón que ya hemos planteado. ¿Con qué se va a financiar esos déficits internacionales? Hoy se estima, a ojo de buen cubero, que 1 de cada 5 países del mundo están en crisis de deuda por el episodio ignoto del coronavirus. Hay que tener presente esto, que es lo que yo analizo, que son cuáles son los efectos económicos financieros de la pandemia y cómo se está perfilando. Otra cosa no podemos avanzar porque nadie tiene la bola de cristal como para saberlo. Ahora, dentro de esto hay efectos que se están dando a nivel internacional y también en nuestro país, que hay que tenerlo presente. Creo que, no es por darnos importancia, creo que lo que se está negociando en la Argentina tiene una doble dimensión y muy peligrosa, porque la Argentina nuevamente dentro de este esquema, por su situación más grave y más vulnerable, puede estar siendo motivo de una experiencia piloto que después se aplique al resto de las naciones endeudadas de Iberoamérica. Así que en esto largo mi advertencia porque es lo que estoy siguiendo continuamente, es decir, se está definiendo un modelo de reendeudamiento sobre nuevas bases, sobre la base de un estado de excepcionalidad inédito, ¿verdad? Estamos luchando frente a un enemigo invisible, con informaciones muy discutibles, muy sospechosas y con efectos incalculables. No sé si esto sirve para plantear realmente frente a qué dilema nos encontramos, ¿no? Sí, Eso ahora bien planteaste esto, sin duda, cómo se va a financiar todos estos gastos, o por lo menos lo que tiene que ver con lo social, con lo fiscal, ¿no es cierto? La Argentina, como
como prueba piloto, creo que van a caer muchos países en esto. Puede ser, puede ser. Lo que te pregunto es, frente a este nuevo modelo, lo escuchamos a Daniel Stulin, no sé si algunos lo pudieron escuchar, pero recomiendo, vamos a poner el enlace de su programa aquí abajo en la descripción, por lo menos para que tengan noción de lo que también se plantea desde otro punto de vista. Ahora, cuando estamos hablando de que va a haber un nuevo modelo, o pareciera que va a aparecer un nuevo modelo porque este pareciera que caduca, eso significa que el capitalismo termina su rol como tal y va a mutar, como bien decís, en otra cosa, como sistema financiero internacional. Después, ¿hay otro tipo de sector que lo combata, que diga, no, esto tiene que mantenerse como está, o tenemos que buscar otra alternativa que no sea la que propone, ¿no es cierto?, qué sé yo, hoy las grandes finanzas, Soros, Bill Gates, etcétera, todos los que están escondidos detrás de pandemia, ¿no?, que hoy se desató en el mundo, ¿Cómo lo ves? ¿Hay pelea de grupos fuertes que estén en esto? Primero, prima facie no veo antagonismo al sistema financiero internacional hiperpoderoso que gobierna el mundo. Esto es una realidad. Puede haber luchas sectoriales en determinados escenarios por una lucha por espacios de poder entre grupos, pero no son luchas que van contra el sistema, son luchas que se dan dentro del sistema, ¿no? Recuerdo una frase muy importante. Benito Mussolini, cuando fue la crisis mundial de 1930, se hizo una pregunta clave muy importante. Dijo si lo que estaba viviendo el mundo en ese momento era una nueva crisis económica que se daba dentro del sistema capitalista o que estaba en juego una crisis del sistema. ¿Me explico? Él jugaba con la palabra. Es una crisis en el sistema o una crisis del sistema. El fascismo en ese momento representaba una alternativa frente a la crisis del sistema económico liberal. Pero, como es sabido, las potencias del eje y el fascismo fue derrotado durante la Segunda Guerra Mundial y imperó en el mundo, luego de la caída de la Unión Soviética se afianzó en todo el planeta, imperó el sistema capitalista, pero con una connotación más clara que nunca, que ya no se habla de un capitalismo económico, sino de un capitalismo financiero. Claro. Y un capitalismo financiero autónomo, es decir, que tiene su propia dinámica de ganancia sobre la base de otros activos financieros. Es decir, lo que sería la inversión financiera autónoma. Cuando vos no aplicás el capital financiero al desarrollo de la economía físico real, sino jugás con un arbitraje entre las variables financieras. Básicamente, tipo de cambio o tasa de interés. Claro. Y entonces el poder de los capitales internacionales reside en que se impone a todos los países del mundo la perfecta, completa y total libre movilidad de los capitales, para que los capitales en masas incontrolables puedan migrar de un momento al otro a cualquier rincón del mundo y consecuentemente desequilibrar los tipos de cambio, las tasas de interés y las balanzas de pago. Así que parto de la base que el capital financiero tiene hoy un dominio total y absoluto sobre todo lo que ocurre en la Argentina y en el mundo. Y que lo que estamos viendo, a mi juicio, prima facie, no es un cambio del sistema, ni una crisis del sistema, sino una variante, una reformulación del sistema. Que no sé si es lo mismo, no tuve tiempo de escucharlo a Stulin, aprecio mucho los comentarios de él, de Rafa Pal, bueno, ni hablar de Jalife Rame, de otros, digamos, otros referentes calificados en el mundo. Pero en mi opinión personal, no estamos viendo el cambio de un sistema, sino la reformulación del sistema. Acá hay una palabra clave, grábenselo porque de esto se viene hablando hace años. Gobernanza mundial. Gobernanza mundial, que obviamente está muy difundida entre todos los organismos internacionales de todo tipo, es la idea subyacente de que hay que empezar a coordinar en forma efectiva
las políticas de cada país alineadas a políticas uniformes en el mundo, ¿no? Esto se está dando en distintos ámbitos y creo que la pandemia, cualquiera sea su origen, estamos frente a una pandemia artificial, es decir, una pandemia generada por un virus de laboratorio, ¿no? Claro. Y con alcances que no voy a entrar acá porque ya este tema ha sido barrido con suficiencia, ¿no? Pero sí importante en cuanto a sus efectos económico-financieros, porque vos fíjate que a raíz de esta pandemia se está hablando de cosas que hace pocas semanas parecieran insólitas. Primero, en Europa se está hablando en Italia de deuda perpetua. ¿Por qué? Porque Italia en particular, como eslabón débil dentro de la Unión Europea por el golpe que significó la mayor proporción de muertes por coronavirus, aunque está dentro de los márgenes totales aceptables, pero el efecto, no tanto el costo de la pandemia, sino el costo de la prevención de la pandemia. ¿Me explico? Es decir, el costo de la pandemia, lo mismo está ocurriendo en la Argentina, no es tan grave como el gasto público social que se hace para subsidiar el paro de la economía. Claro. Hoy mismo, el Poder Ejecutivo, el presidente Fernández sacó, ayer, un nuevo decreto de necesidad y urgencia por el cual aumenta 500.000 millones de pesos las partidas presupuestarias, que en principio va a tener que salir de la emisión monetaria directa porque el país no tiene otra fuente de financiamiento. La recaudación está cayendo. Los gastos están subiendo, pero caramba, ¿por qué suben los gastos en forma incontrolable? Porque el gobierno paró la economía y al parar la economía tiene que aumentar el gasto público social por los subsidios, el IFE, todos los gastos para sufragar. Entonces, ¿qué ocurre? Si la causal, que es la pandemia, no fuera exactamente cierta, este gasto no se hubiera producido. Entonces estamos frente a una sospecha muy importante, la sospecha de que una pandemia haya sido utilizada o esté siendo utilizada para provocar una crisis económico-financiera y con eso llevar a la Argentina y al mundo a aceptar cánones de gobernanza internacional. El discurso de la gobernanza es siempre el mismo. Señores, hoy en día el mundo está interconectado, en consecuencia los países tienen que tomar políticas uniformes. Ejemplo inmediato, esto sirvió para alinear a todos los países dentro de determinados lineamientos de política de salud, lógico. La gente viaja por todo el mundo, entonces tienen que existir parámetros y políticas de salud uniformes en todo el mundo. Si no, un país puede ser más o menos tolerante con determinadas políticas sanitarias. Bueno, estos mismos en materia de seguridad, en materia de migración de personas y en materia de finanzas públicas, donde los países tienen que estar alineados. Mira, entre las versiones, porque lógicamente hasta ahora no hay propuestas muy concretas que se han tirado, te menciono dos que son particularmente para parar la oreja. Uno es el hecho de que en Italia se está proponiendo emitir deuda perpetua. O sea, deuda que no devengue ya en la devolución del capital, sino que el capital quede incorporado eternamente y lo que paga el país es exclusivamente intereses a perpetuidad. Otra, la idea de deuda múltiple o combinada, que esto me parece que se puede ensayar en Iberoamérica. Así como hicieron con las hipotecas subprime, armar paquetes de deuda, o sea, como quien dice, fideicomisos de deuda, paquetes de deuda, combinadas entre distintos países, como si me dijeran, yo armo una masa de bonos constituida, una parte por bonos de la Argentina, un 50% por bonos de la Argentina, un 30% por bonos brasileños, otros por bonos paraguayos, uruguayos, etcétera.
tratando, como se hace en los mix de los fondos comunes de inversión, de meter justamente una mezcla, una combinación de bonos para hacerlos más rentables y de esa manera reformular el mecanismo financiero. Y la palabra final de esto es que como la banca no quiere prestar con riesgo, los organismos financieros internacionales, con el Fondo Monetario a la cabeza, tendrían que asumir el rol de auditor universal de todas estas nuevas deudas globalizadas. Pero hasta ahora esto es un estudio de Giuliano, que vengo a hacer yo, es decir, lo único que hago es inferir de lo que se está diciendo. Vos viste que yo siempre trato de ser muy prudente en diferenciar cuando analizo un hecho de cuando estoy especulando con noticias, con informaciones. Esto corresponde a esta segunda variante, pero tiro sobre la base de noticias que ya se han difundido y que pueden servir de alerta no solamente a nuestro país, sino a los países vecinos y a cualquier país del mundo, porque esto se está discutiendo en este momento, por ejemplo, en la Unión Europea, donde se está discutiendo, como se dice en la jerga práctica, quién banca todo esto, es decir, quién financia, porque los países entran a tener una deuda pública incontrolable. Héctor, es muy interesante esto, porque bien decías, si esto es una falla del sistema o dentro del sistema. Cuando vemos, y me inclino dentro del sistema, por una pelea interna de quién domina el poder, la cosa, ¿no? El dinero, las finanzas, el poder, ¿no? Por un lado, Estados Unidos interviene en la Reserva, o por lo menos pareciera haber intervenido la Reserva Federal Norteamericana en llamémoslo, una especie de unión con o por lo menos la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos, que es para emitir los dólares apartando estos grandes bancos, pero que incorpora dentro de las, llamemos, negociaciones, la cara de apoyo, etcétera, de este grupo que se llama el BlackRock Group. Ahora, y son los que emiten el dólar porque Trump necesitaba un dólar económico de bajo costo, etcétera, para poder reactivar la economía de los Estados Unidos, que a final de cuentas es la economía mundial, ¿no? De alguna manera es la que, ¿no? Es el motor del capitalismo mundial. ¿Vos creés que hay un enfrentamiento, como es decir, planteando esto, ¿no? Entre Estados Unidos con otros grupos, llámese Fondo Monetario, grandes poderosos, Soros, Bill Gates, etcétera, todos estos que manejan el globalismo contra Trump, que maneja una especie de conservadorismo o una especie de, ¿no es cierto?, de indoors, ¿no? Dentro de sus puertas, una economía fuerte que después haga motor para el resto de las economías. ¿Vos ves algo contraproducente? ¿Ves que Trump presenta una alternativa distinta a la que está presentando el mundo? Bueno, a ver, vos tiraste cosas que dan para analizar 2 o 3 teatros de operaciones simultáneamente sobre lo que pasa dentro y fuera de Estados Unidos en relación con esta crisis. Exacto. Lo primero que decís está bien orientado, es decir, hay una tensión entre el gobierno Trump y la Reserva Federal. Esto ya se ha planteado porque el rol de Jerome Powell, que efectivamente Jerome Powell fue puesto allí aparentemente con el visto bueno, no aparentemente, propuesto por Trump, pero luego cuando empezó a aplicar las reservas de sus mandantes en la Reserva Federal, empezó el cortocircuito con las tasas, porque digamos, Trump podría ser calificado de desarrollista, de productivista, pro-industrial, pro-economía física, claro, y no quiere tener la restricción de altas tasas de interés que le frenen el desarrollo de la economía y por ende el aumento del desempleo, y mucho menos en un año electoral. Así que ahí parece que Trump se ha puesto en una postura dura contra la Reserva Federal y ha logrado la baja de tasas. Es claro, pandemia del coronavirus mediante, esto viene en este momento, no sé si decir enmascarado, o viene diluido, o viene confundido con las medidas de emergencia, pero esto ya había empezado antes de que se declarase la pandemia.
Así que a lo primero que vos me preguntás con respecto a atención Trump y todo, sí. Ahora, con respecto al rol que jueguen la banca en general, hay que tener presente que no existe una frontera entre los bancos y los grandes fondos de inversión, porque los grandes fondos de inversión son dueños de la mayoría de los bancos. ¿Me explico? Entonces, cuidado, porque la interrelación entre la economía financiera internacional hace que los grandes grupos económicos hoy en día no pueden ser considerados como políticas independientes. Hay que verlo dentro de una gran consolidación de grupos económicos financieros internacionales. Ejemplo, BlackRock es un fondo judío norteamericano, el más importante del mundo, estaba viendo datos, yo manejaba 6 billones y pico, pasa a los 7 billones de activos, administra 7 billones de dólares de activos en el mundo. Punto, es una masa inconmensurable. Aparentemente el fondo BlackRock está jugando en línea con los intereses de Trump, por lo menos los intereses reelectorales, ¿no? La mano no está clara, ¿no? Pero, digamos, esto tiene que ver aparentemente sí con el movimiento de la banca judía norteamericana, con el apoyo de Adelman, de Singer, entre otros, de Paul Singer, y fundamentalmente de los dueños de BlackRock, que son Larry Fink y Robert Capito, y bueno, no son los únicos, ¿no? Son un grupo, incluso el fondo Templeton, que aparentemente están alineados con el lado republicano, ¿no? De todas maneras, siendo fondos financieros, ahí es donde volvemos a la respuesta de la pregunta anterior. ¿Qué tipo de reseteo, qué tipo de cambio, qué tipo de modificación al orden financiero internacional están pergeñando? Yo creo que hay una razón de fondo. La disparidad entre la cantidad de transacciones financieras frente a transacciones económico-comerciantes en el mundo ya se ha disparado al infinito. Antes se decía que por cada transacción económica, es decir, una inversión directa, una venta, una compraventa comercial, por cada dólar que se movía en el mundo se movían, década del 80, 22 dólares de transacciones. Hace 20 años se hablaba de 50. Hoy en día no se sabe si pasan 100 a 1. ¿Cómo se sostiene la economía internacional cuando los activos financieros son 100 veces los activos económicos? Esto lo prefiguraba proféticamente Lyndon LaRouche en el 80, cuando él hablaba y le graficaba de lo que él llamaba la ecuación, la función de desplome. Los activos financieros se disparan al infinito, ¿no? Sobre la curva de las ordenadas, mientras que el valor de los activos físicos cae, maquinaria, equipo. Y eso crea una fractura en el funcionamiento de la economía insalvable. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde se da la alternativa. La reacción frente a ese sistema insostenible va a venir de afuera del sistema, contra el sistema, o, advertidos del peligro, el propio sistema financiero va a reformular su propio sistema para darle otra característica, es decir, un gatopardismo. Esta es la tesitura en que yo me alineo, pensando que el poder financiero es tan grande que tiene la capacidad para reformularse, como dice ahora, transformarse, ¿no? Y esto es lo que estaríamos viendo. Y sospechosamente esta pandemia puede servir como excusa a ese reseteo, a esa reconfiguración. ¿Por qué? A través de la gobernanza. Y señores, el mundo está en emergencia, el mundo es uno, no podemos determinar fronteras, con fíjate, una característica diferencial que ha saltado ahora a todas luces, y que para mí es el salto cualitativo más importante que estamos viviendo, que es el siguiente: los actores ya no son los países, ya no son los estados. Los estados-nación han pasado a un segundo plano.
Ahora entran a jugar factores internacionales que tienen que ser regidos a través de normas universales que se impongan por encima de los países, ¿no? Es decir, entonces los grandes negocios macro a nivel mundial, el ejemplo típico es el negocio de la industria farma. Esta crisis del coronavirus lleva a universalizar pautas de medicina, de salud pública en todo el mundo que tiendan a ser uniformes. Entre ellas, en primer lugar, el mega negocio increíble de las vacunas, ¿no? Entonces eso viene a caballo de una gobernanza mundial, como diciendo, no, ahora un país no va a poder fijar una política propia en materia de vacuna. No, tiene que adecuarse a una estandarización de política sanitaria mundial. ¿Será buena, será mala? Eso lo discutiremos después, pero no es fijada por el Estado. Entonces las funciones del Estado-Nación, cualquiera, pequeñas y grandes naciones, se tiene que adecuar. El tema es, bueno, Adrián Salvucci hablaba de la privatización del poder y eso es un proceso que ya viene dándose. Y un colega amigo, un economista que hablábamos sobre este tema, él me decía, dice, Héctor, dice, yo veo que acá está viniendo en la Argentina y en el mundo otra categoría de privatización. Las privatizaciones de la década del 90, ligadas a los esquemas de Plan Brady, eran fundamentalmente privatización de empresas del Estado. Ahora viene una segunda categoría, un salto cualitativo. Ahora lo que se busca ya es internacionalizar la privatización de los recursos naturales. Entonces ahí entran a jugar elementos de la industria farmacéutica, de la explotación de minerales, caso litio, ¿no? Digamos, algo así como establecer estatutos universales para la explotación y negocio de determinadas materias. La pesca, que César Lerena de Mar del Plata lo está señalando crudamente desde hace años en la Argentina, Adrián, que observaba esto con respecto a la privatización del poder y de la economía, la minería, el petróleo, el gas. O sea, estamos asistiendo a un momento de cambio donde estamos viendo el camino a la privatización total de los recursos y donde el Estado-Nación va a ser reducido, es reducido a una mera autoridad administrativa de jurisdicción. Es decir, sirve para que las concesiones petroleras, mineras, pesqueras, lo que sea, se haga, bueno, dentro de una determinada jurisdicción donde alguien se haga responsable, pero sin políticas propias, que esa es la gran tragedia. Tenemos Héctor, países que no... Sí. Vamos a ir un pequeño corte. Por supuesto que siempre anunciamos que el programa está bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora y Emperatriz de América. Así que vamos a ir un pequeño corte, vamos a dejar picando en este tema con Juliano sobre también qué rol cumple China, Rusia y por supuesto, hablamos un poquito de la Unión Europea, pero China y Rusia, que son por lo menos China que tiene la mayor proporción de la deuda externa norteamericana, si es que Estados Unidos cae o el dólar o qué rol tiene el dólar. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Hola, soy Luis Piccinali, realizador de cine, televisión y contenidos para web. Algunos me conocerán por mi trabajo en la campaña Provida con Faro Films o por algunos de los spots de los candidatos celestes. Vivimos un momento global muy complejo y para poder adaptarnos es necesario que nos preparemos. Hoy en día la comunicación que más impacta es la audiovisual. Pero para que nuestro mensaje llegue debe ser claro, corto y sobre todo muy atractivo. Para esto es fundamental la edición, la buena edición. Existen muchos programas de edición de video, pero según mi experiencia, el Adobe Premiere es el mejor. Adobe Premiere es el principal software utilizado para publicidad, cine y contenido web. Su versatilidad, la cantidad de herramientas que ofrece y su perfecta integración con otros programas de Adobe como Photoshop y After Effects te permite crear un contenido de altísima calidad en un entorno muy ágil. En este curso de introducción al Adobe Premiere te voy a enseñar paso a paso cómo editar tus videos. Descubriremos las herramientas necesarias para poder montar video y sonido. Aprenderemos a importar archivos, crear secuencias, trabajar con diferentes capas de imagen y audio y por último aprenderás a exportar tu video en el formato más apto para tu red social. No es necesario tener conocimientos previos, pero si manejas alguna de las otras aplicaciones de Adobe te va a ser más sencillo. Solo necesitas una computadora y muchísimas ganas de crear. Este curso online está orientado a emprendedores, freelancers y a cualquier tipo de persona que quiera crear sus propias piezas audiovisuales con excelentes resultados. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos en este segundo bloque con el licenciado Héctor Juliano. Héctor, quedó pendiente. Quisiera saber cómo podemos analizar este tema de China, el rol de China con Estados Unidos, ¿no? Sabemos que China ostenta una proporción enorme de la deuda norteamericana, papeles de deuda, etcétera, ¿no? Creo que es uno de los mayores tenedores de la deuda. Sin embargo, recientemente China comenzó a hacer transacciones con una moneda fuera del dólar. Sabemos que el dólar es la moneda fuerte del mundo, y no solo es fuerte porque es reconocida como fuerte, sino también porque tiene 1.500 bases militares alrededor del mundo que la sostienen. En el caso China, ¿cómo irrumpe China en esto? Y, digamos, ¿por qué China quiere salir del dólar si ellos tienen el poder sobre gran parte de la deuda norteamericana? Bueno, el tema se las trae y tiene varias aristas a ver convergentes o no. Dale. La tensión chino-norteamericana en lo inmediato viene ligada a una cuestión comercial. Quiero decir, el abaratamiento de las exportaciones chinas y su incidencia en la balanza comercial norteamericana. Es decir, la reacción Trump es porque el comercio con China está terriblemente desbalanceado y los productos chinos más baratos están penetrando en el mercado norteamericano. Entonces, la reacción de Trump fue, desde el punto de vista comercial, una reacción de proteccionismo clásico, empezar a subirle los aranceles, ¿no? O sea, tendría que ser un llamado de atención a todos los neoliberales de la Argentina y en el mundo que se la pasan cacareando con respecto a las bondades de libre comercio, claro, pero que demuestran cómo las potencias, cuando se trata de defender sus intereses, tiran por la borda el libre comercio. Se lo imponen a otros países, ¿verdad? Estados Unidos es uno de los primeros que impone la receta de ajuste y liberales del Fondo Monetario, pero no las aplica. Esto desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista económico, menos, porque en realidad las inversiones norteamericanas en China o chinas en Estados Unidos no juegan tanto un papel relevante. Pero si nos vemos después del plano comercial, el plano económico, vamos al plano financiero, ahí la cosa cambia efectivamente. ¿Por qué?
Primero, porque China tiene una moneda más barata que el dólar. La relación yuan-dólar es 7-1 más o menos, ¿no? Pero aparte, el abaratamiento de costos de insumos, de equipo y sobre todo de mano de obra china es imparable. Desde el punto de vista de que no hay forma para competir con costos frente a parte, porque en China las libertades laborales y las condiciones de trabajo en países occidentales no son aceptables, mientras que en China existe una liberalidad. Ahora, ¿qué pasa en materia financiera? En materia financiera hay que tener presente un tema fundamental. Todas los commodities para el público son las materias primas, sean alimentarias o minerales o de cualquier tipo que se comercializan en el mundo, todas se cotizan en dólares. El dólar es la moneda universal, como otrora era el oro. En el mundo se mueve en materia financiera, económica y comercial con patrón dólar. Bueno, China está desafiando esa hegemonía, ese monopolio del dólar en la moneda general. Y está imponiendo que los países que comercian por sistema de intercambio compensado, por sistema equivalente de trueque, donde China ya paga con su propia moneda, lo que quiere decir que pone en circulación una nueva moneda. El ejemplo paradigmático de esto fue Irán. China es el principal comprador del petróleo iraní y pese a que Estados Unidos ha impuesto a todos los países una veda para que los países europeos cautivos de rehén del imperio norteamericano no puedan comprar petróleo más barato independiente a Irán, como antes había ocurrido con Irak, mientras los países europeos tienen que aceptar el boicot que impone Estados Unidos con el pretexto de las armas nucleares iraníes, China no lo respeta. Y China paga el petróleo iraní, lo paga en yuanes. Es más, la gente no lo sabe eso porque no ha pensado. En el año 2004-2005 era presidente Ahmadinejad en Irán. Ahí empezó el problema nuclear, entre comillas. Irán largó la iniciativa de la isla de Kish. La isla de Kish es una isla que queda al sur del Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Hormuz, que desemboca en el mar Arábigo, y es un lugar turístico, no sé, no lo conozco, pero es como acá Mar del Plata, es una zona turística visitada por cientos de miles de gente, no solamente iraníes, sino del mundo, es un lugar turístico, pero además es zona franca. Y en el año 2004-2005, Ahmadinejad planteó el proyecto de crear ahí la quinta bolsa de petróleo del mundo, porque existen 4 grandes bolsas de petróleo en el mundo: Nueva York, Londres, creo que es Singapur y Dubái, los países árabes, los Emiratos Árabes. Creo que son las 4 bolsas. Todo el petróleo del mundo, sea el WTI de Texas norteamericano, el Brent del Mar del Norte británico, todas las bolsas cotizan la commodity petróleo en dólares. Y lo que proponía Ahmadinejad es que crear una quinta bolsa en la zona extraterritorial o zona franca de Kish que permitiese la comercialización en otras monedas. Ahí estaban interesados los primeros de todos los países europeos. Pero como Europa está invadida y ocupada por los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, porque los Estados Unidos desembarcaron en Europa en el año 43-44 para derrotar a las potencias del eje. La guerra terminó hace 75 años, pero las bases norteamericanas todavía están en Europa, ¿verdad? Y la NATO u OTAN no puede tomar decisiones independientes de la voluntad norteamericana. El gobierno alemán no tiene una política internacional independiente que no consulte con Estados Unidos. Y entonces todo este tema se fue agravando. Vuelvo al tema central. China está desafiando y burlando
la veda norteamericana y está imponiendo que con los países que comercian en el mundo paga en yuanes. Por eso la tensión financiera entre Estados Unidos y China, y por eso, ojo, la amenaza que se está tirando con todo este tema de la culpabilidad de la pandemia del coronavirus, ¿no? Que está ahí como una guadaña como para ser utilizada como argumento para medidas de represalia peores. En este momento, efectivamente, la gran diferencia financiera que existe es la siguiente. Estados Unidos es la potencia más grande del mundo y es también la potencia más endeudada del mundo. Debe más de 23 trillones de dólares, lo que sería 23 billones 250 miles de millones de dólares. Una cifra inconmensurable. ¿A quién debe esa monstruosa deuda a los Estados Unidos? El 70% es deuda interna. Lo debe a estados federales, a ciudadanos norteamericanos, a fondos de inversión, ¿no? Como puede ser el BlackRock, el Templeton, que compran bonos del Tesoro, a la propia Reserva Federal, que tiene un 2,5% aparentemente de los bonos norteamericanos, pero todo eso es lo que ellos llaman deuda interna, deuda que lo compran norteamericanos y que por garantía del dólar ellos reciben los intereses y el gobierno no paga nunca el capital, pero vive pagando religiosamente los intereses. Y con eso se sostiene gran parte o toda la economía norteamericana. El 30% restante es deuda externa. Y de esa deuda externa, China tiene aproximadamente 2 billones de dólares en sus activos. Y Japón tiene un billón y pico, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Eso representa un hackeo a la economía, al dólar norteamericano, porque si China se desprendiese abruptamente de una gran cantidad de dólares, tiraría abajo el valor del dólar. Pero los chinos, yo digo, esto ya es especulación mía, con agudeza oriental, no tiran dólares al mercado, porque si baja el valor del dólar, le bajaría el valor de los dólares que tienen su poder. ¿Me explico? Claro. Entonces hacen una cosa más inteligente. Usan esos dólares para hacer inversiones en el mundo. Y por eso China es el primer inversor en obras públicas, en planes de infraestructura, en todo el mundo. En África, que ha copado, aunque son países de menor poder adquisitivo, y en Iberoamérica, ¿no? Nosotros lo sabemos por experiencia. En consecuencia, la expansión china le está restando espacios a Estados Unidos. Por eso el principal condicionante de Estados Unidos en todas las negociaciones con Argentina y con otros países es cómo cortar la mano, no digo cortar la mano, pero cómo ponerle freno a la influencia económica china en sus países. Es lo que está recibiendo, entre otras presiones, el gobierno Fernández por la deuda externa, ¿no? Porque uno de los condicionantes Héctor, es... ¿Qué pasa si Estados Unidos, bueno, ahora habría que ir sobre... ¿Qué pasa si Estados Unidos de repente decide cambiar de moneda o reconocer algunos dólares y no todos los dólares? O darle categoría al dólar como acá damos categoría al dólar turista, al dólar de compra, al dólar, ¿no? ¿Qué pasa si Estados Unidos alterara su moneda? Una vez, pero esto breve por razones de tiempo, hace años se tiró la hipótesis para informativa, digamos, no era oficial, del dólar azul. Quiere decir que había la idea de que Estados Unidos llegase a diferenciar el dólar de circulación interna, el dólar verde, por un nuevo dólar azul, o sea, tendría el color ese, el fondo tendría todo el fondo azul, para indicar los dólares que se transan en el exterior. Claro. Una especie de forma de decir, ustedes con el dólar hagan lo que quieran, pero ese es el dólar para que circule afuera, pero no es el dólar que circule adentro. Claro. Fue una hipótesis que se tiró como tantas de una realidad, de que el dólar, que es moneda de aceptación en todo el mundo, pero no tiene valor intrínseco.
En definitiva, el valor del dólar es el que impone la fuerza del poder militar norteamericano para que ese dólar sea aceptado como tal. Y el que no acepta el dólar como tal tiene que confrontar y prevenir un conflicto pesado, ¿no? Por eso el enfrentamiento con China. Aquí hay un tercero en discordia que habría mucho para hablar, pero es Inglaterra. ¿Por qué? Porque resulta que la principal relación financiera de China con Occidente es Londres. El Banco Popular de China, que es el Banco Central, tiene desde que se firmó y se implementó el Estatuto de Hong Kong, un país, dos sistemas, firmó un convenio con la Banca de Inglaterra por el cual se establece que la Plaza de Londres es algo así como la plaza monopólica para todas las transacciones de yuanes y monedas y operaciones financieras chinas en el mundo. Por ejemplo, el swap que tiene Argentina con China, que ya pasa los 20.000 millones de dólares, tiene por definición jurisdicción en la City de la ciudad de Londres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Da la casualidad que la tensión financiera internacional pasa por un tercero, que es la Banca de Inglaterra, ¿no? Esto está muy ligado a que el principal inversor financiero en China, que maneja los negocios financieros de China en el mundo, sería la Banca Rothschild, y por ende exige la Plaza de Inglaterra como plaza de arbitraje entre el yuan y otras monedas. La situación es complejísima, ¿no? Pero para dar un panorama, lo único que te agrego, aunque por razones de tiempo hipersintético, es ¿y qué rol juega en esto la Unión Europea? Porque en realidad, aunque no se hable públicamente, el objetivo y el perdedor de todo esto es la Unión Europea, que está siendo hackeada. Y está siendo hackeada por Estados Unidos por varias vías. Primero porque Estados Unidos controla el precio de las materias primas, empezando por el petróleo. Después, porque el atlantismo británico-norteamericano hizo que ahora Inglaterra sale de la Unión Europea para transformarse en rival externo de la Unión Europea. Y tercero, porque Estados Unidos, presionando sobre el gobierno de Alemania, que no tiene independencia en su política exterior, le ha frustrado el avance que venía a caballo de la alianza germano-rusa, que era la que se había empezado a perfilar como sobre la base del abastecimiento de gas y petróleo barato ruso a la Unión Europea. Claro, cuando los Estados Unidos vieron avanzar ese nuevo entente histórico germano-ruso, empezaron a bombardear a la Unión Europea. Por eso hay que tener mucho cuidado en entusiasmarse con los separatismos y secesionismos en la Unión Europea, porque son funcionales al interés norteamericano-británico, al interés atlantista en contra de la Europa continental. Un tema muy complejo. Frente a esto, que bueno, por eso vemos la guerra en Siria, porque eran donde pasaban, ¿no es cierto?, los oleoductos y gasoductos a Europa, ¿no?, por parte de Rusia. Y por eso era también el dominio, ¿no?, de que Europa se abasteciera desde otros sectores más controlados por Estados Unidos y otros países. Ahora, Londres, o Inglaterra en general, saliendo del Brexit, generando el Brexit, rompiendo con Europa, tiene, como bien dijiste, en sus plazas financieras todo el negocio del yuan, o sea, ligado a China. ¿Eso puede perjudicar, estando en el medio, entre las relaciones norteamericanas-chinas frente a toda esta batalla? Porque ellos están jugando, ¿qué?, a dos puntas. Primero, honestamente no lo sé, ni sé quién puede saber estas cosas. Lo que yo intuyo es que el sistema financiero internacional está ligado en el orden planetario. Y lo que se lucha son por espacios de poder, por posicionamiento de monedas, por control en los precios de materias primas. Dentro del sistema se puede pelear, fuera y contra el sistema no. Esta es para mí la premisa axil, la premisa clave.
Entonces, lo que estamos viendo, sí, desde ya, siempre va a existir competencia. La competencia en el nivel 2 está. Ahora, con respecto al sistema, no. Prueba está que en realidad China, ¿cuál es la gran revolución del gobierno chino? Que no olvidemos, nominalmente es un gobierno comunista, ¿eh? Claro. La primera potencia es un gobierno. ¿Cuál es el enfrentamiento de China con el sistema financiero internacional? No, China está compitiendo dentro del sistema financiero internacional, no está compitiendo contra el sistema. No hay sistema comunista en China, hay un sistema despótico que heredó en la estructura del sistema policíaco comunista, pero creo que son 1.400 delegados que hay en el Parlamento chino, en la Asamblea china. Entiendo que una vez se decía que todos son multimillonarios, todos son millonarios, o sea, da la casualidad que todos los dirigentes de una potencia que se califica de comunista descollan, ¿viste? Como se hace en la lista de ricos de Forbes y otras fortunas, y cada uno de los diputados del Consejo Chino, y es así, la estructura de poder está basada ahora sobre los supermillonarios chinos, que son la estructura de gobierno del poder aliada con el poder militar. En el fondo es lo mismo que ocurre en Estados Unidos. El maridaje entre el poder del complejo militar industrial y la banca, donde paradójicamente dentro de esa ecuación de poder, el poder militar está subordinada a la política que dicta la banca, que es la relación de poder en el mundo. Héctor, mira, hace un... entonces, sí, ¿Inglaterra qué? Sí, ¿Juega todas las puntas? ¿Cómo? Perdón. Inglaterra al final juega todas las puntas. No, yo no diría que, no sé cómo interpretarlo eso, jugar a ambas puntas. Yo parto de la base que el sistema financiero internacional ya está integrado a nivel planetario. Ahora, dentro de eso hay posicionamientos y que en este momento la tensión dólar-yuan pasa en gran medida por Inglaterra desde el punto de vista de su potencia financiera. Ahora, los alcances, el juego que eso tenga, yo creo que la sangre no llega al río. Son posicionamientos porque el multilateralismo político da lugar al multilateralismo económico y financiero. Y entonces hay países que quieren jugar con sus propias monedas y tienen fuerza militar para avalarlo. Yo creo que tan importante como el poder chino es el poder ruso. Que Rusia está, digamos, con un bajo perfil en todo esto, pero la carta rusa es la carta de la Unión Europea, lo que yo te decía antes. Lo que veo acá hackeado, y el gran perdedor o el gran hackeado en esto, es la Unión Europea, porque la Unión Europea está hackeado de afuera y de adentro. De afuera por los precios internacionales y por la competencia, China de un lado, norteamericana por otro. Por el agravante de la salida de Inglaterra, que ya se despega de la Unión Europea. Y por las tendencias a secesionismo y crisis interna. En este momento, uno de los arietes, el principal ariete contra la estabilidad europea para mí está dado por Italia. Porque... vos fijate, aparece la pandemia en Italia, a la economía ya en jaque, porque Italia es el país comparativamente más endeudado de Europa, más del 100% del Producto Bruto de la relación deuda-PBI, y justo aparece en Italia una pandemia que le termina de desquiciar las finanzas públicas, y entonces aparece Italia proponiendo bono de deuda perpetua que le pide al Banco Central Europeo que se lo garantice. Y el Banco Central Europeo lo banca a Alemania, lo manda el Bundesbank, o sea que es algo así como pasarle la factura al responsable del euro, que es el Banco Central Europeo fortalecido desde Alemania. Entonces se le está trasladando cada vez un problema más pesado que hackea el poder de la Unión Europea.
y atrás se le tira el tema de las deudas combinadas, etcétera. Yo, si tengo que hacer un prebalance de ganadores y perdedores de la tensión chino-norteamericana, no sé, porque hay siempre espacios de negociación, pero de la que veo un reflujo muy delicado es de la Unión Europea. Creo que hasta ahora la Unión Europea está en repliegue y la carta de alternativa, la carta de salvación sería volver al entente de la Unión Europea con Rusia, el entente germano-ruso, para abaratar e independizar el aprovisionamiento de energía. Pero ya son cosas, viste, de hilado muy, muy fino a nivel internacional que me exceden, Esto, viste, yo... para mi Sí. última pregunta, para ir cerrando. Este virus y estos cierres económicos a nivel mundial y bueno, fuera de algunos países, va a dejar una millonadas de pobres, no cabe la menor duda, ¿no? Pobres, pobres, pobres. Recién planteaba, es un tema financiero, qué sé yo, sabemos que el tema financiero sin duda es un tema especulativo, ¿no? No está basado en la producción, como, ¿no? Ni está basado en temas reales, sino en todas transacciones virtuales. ¿Quién paga estos platos rotos y cómo ves tanto al mundo entero, ¿no? Europa, especialmente toda Hispanoamérica, frente a esta debacle económica? Un mar de pobres, una crisis terrible. ¿Quiénes pagan estos platos rotos? Se cortó. Perdón, hubo un corte en internet. Bueno, te lo repito la pregunta a ver si estamos bien. Frente a todo esto va a haber un mar de pobres, ¿no? Porque alguno va a tener que pagar los platos rotos. Generalmente siempre hacen pagar a los pueblos. Entendemos que las finanzas es pura especulación, ¿no? Y si el sistema económico va a variar porque va a haber otro tipo de modelo, esto probablemente, como la pandemia se suponía dejaba un mar de muertos, ahora resulta que no son el mar de muertos por el virus, sino va a haber un mar de muertos por los muertos económicos, ¿no es cierto? La cantidad de gente que queda boyando, las familias, las clases medias pueden desaparecer. ¿Cómo ves esto en relación a quién paga los platos rotos? ¿Los países van a ser como las hipotecas que salieron los bancos centrales a producir dinero, ¿no es cierto? Y cubrir a los bancos y defender los bancos para que no quiebre el sistema? ¿Cómo ves que puede enfrentarse esta situación? Mira, como te decía al comienzo, veo una similitud entre lo que fue la crisis de las hipotecas subprime y lo que puede ocurrir ahora con la pospandemia. Pero la secuencia que yo veo es esto. La pandemia del coronavirus está provocando un aumento descontrolado del gasto público social. Importante, no del gasto médico directo, que no es relevante ni en la Argentina ni en el mundo, sino del gasto público social. Ejemplo, en la Argentina, de esos 500.000 millones de refuerzos que autorizó ayer el presidente Fernández, creo que 300 y pico de mil son para gasto público social, para aumentar pagos extraordinarios de salarios familiares, para aumentar gastos sociales, para reforzar partidas de salud, nada más que 8.500 millones de pesos. De 500.000 millones, 300 y pico, más de las 2/3 partes se lo lleva el gasto público social. O sea que haber caído en la pandemia, no sabemos cómo ni por qué, porque no sabemos el origen de la pandemia, ¿no? Pero ha provocado una crisis económica en la Argentina y en el mundo. En Italia está pasando exactamente lo mismo y creo que en España también, ¿no? El gasto público social para aguantar los costos del paro de la economía por la pandemia son muchísimo más caros que lo que previene la pandemia diciendo que es la economía o la vida. Bueno, pero ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de eso? Por eso, esto significa que el gasto público sube, la recaudación baja, por ende el déficit fiscal crece y esto significa que las deudas públicas aumentan. Y ahí está el negocio bancario y financiero, que esta pandemia conduce, a mi juicio, a un endeudamiento público global.
y que lo que se va a ensayar, lo que se está ya prefigurando es cómo se va a organizar financieramente el mundo para sufragar un endeudamiento público planetario. Porque claro, todos los países están cayendo en lo mismo. Tienen parada la economía con el argumento de que la economía tiene que parar para que se pare la pandemia, el gasto público se desboca, la recaudación cae, el déficit sube y para cubrir ese déficit, no, está prohibido emitir. Para cubrir ese déficit, señores, acá estamos los bancos para prestar plata. Y además, para prestar esa plata, no la vamos a prestar con riesgo. Vamos a pedir que ustedes tomen sistemas de deuda perpetua, tomen sistemas de deuda colectiva y vamos a exigir que los organismos financieros internacionales, con el Fondo Monetario a la cabeza, garantice la estabilidad del sistema. Es decir, una suerte de nuevo sistema tipo subprime que rija en el mundo. Por ahora es una hipótesis personal, pero es lo que yo veo que se prefigura, y con un agravante en el caso de nuestro país, que creo que la Argentina, desgraciadamente, por la crisis de deuda desastrosa que dejó el presidente Macri y por la subordinación incondicional a los acreedores financieros, está siendo preparada para ser un caso piloto en ese tipo de reestructuración de deuda. Así que hay que estar muy atento en lo que pasa en estos días, porque veo que la Argentina es o puede terminar siendo la experiencia piloto, una experiencia piloto para ver cómo se va a un nuevo sistema de deuda globalizada. Hasta aquí donde puedo llegar, ¿viste? No me atrevo a avanzar más porque si hay algo que es secreto es la deuda, ¿no? Y hay un hermetismo total sobre lo que se negocia, sobre lo que dice, lo único que sabemos son trascendidos. La realidad es que el país está parado, la economía está en recesión, el desempleo subió la pobreza, se le bajan los sueldos y las jubilaciones a la gente, baja la recaudación y se dispara incontrolablemente el déficit fiscal. Entonces, ante ese descontrol del déficit fiscal, señores, limiten la emisión monetaria porque acá tiene que venir una nueva ola de endeudamiento público, nacional e internacional. Héctor, por lo menos, muchísimas en mi gracias. opinión. Muchas gracias por esta entrevista. Era una idea que teníamos que tener a nivel mundial, por lo menos dar una opinión y una visión desde nuestro ámbito, ¿no? Un poco salir del cabotaje para pasar a lo internacional, que era muy importante en este aspecto, porque hay que tener un pantallazo general. Te agradezco muchísimo por esta entrevista. Espero haber sido útil y te agradezco tu llamada. Gracias, Héctor. Bueno, a todos ustedes quiero agradecerles por acompañarnos. Efectivamente, un poco lo que comentaba Héctor, ¿no? Estas cuestiones de la finanza. Nosotros sabemos que el tema financiero es un tema especulativo. Por supuesto, ayuda a las transacciones, una serie de cuestiones, pero estamos acostumbrados más a lo especulativo. Estaba en lo macro especulativo, que son las grandes finanzas, etcétera, cuando endeudan a los países y después esperan ansiosos a que vos tengas una crisis, y en cuanto tenés una crisis, no importa el país, hay que ir a renegociar, y cuando se renegocia, siempre se renegocian las circunstancias peores, ¿no es cierto?, donde los usureros obtienen una mayor tajada. Está pasando lo mismo internamente dentro de la Argentina y pasa en los otros países hispanoamericanos, pasa en Europa. Lo que estamos viendo en Europa también es que si hay una implosión de la Unión Europea, empieza una gran debilidad de países, ¿no es cierto? Y ahí están los fuertes, el caso China, Estados Unidos, etcétera, que pueden, o Inglaterra, pueden tomar, ¿no?, ventajas sobre eso, que siempre están como el león al acecho, ¿no?, para hacerse sobre lo que puedan. También es importante, lo mismo que vemos que la Unión Europea se pueda mantener fuerte, tal vez en esa unión ruso-alemana, tal vez pueda mostrar garras más fuertes y poder cimentarlas sobre Europa. Vemos también en nuestra Hispanoamérica, que tenemos el Mercosur, los países cuando se juntan para trabajar y luchar, o por lo menos enfrentar crisis juntos, tienen más fuerza que países individuales. Por eso es importante el Mercosur, aunque muchos no le encuentren valor. Tiene que resolverse el tema del Mercosur para poder actuar en conjunto, porque los países que no trabajen fuertes conjunto son débiles individualmente. Una cosa interesante que decía Héctor con relación a China, Irán, ¿no es cierto? China
puso como moneda de cambio, de intercambio con Irán en el comercio, desplazando al dólar ahí. Ahora lo está desplazando en otros rubros. Tal vez eso me traía a colación a Perón, ¿no? China impone el yuan en muchos intercambios comerciales, especialmente África, etcétera, Oriente Medio y Europa en muchos aspectos, ¿no es cierto?, saliendo un poco del dólar, más o menos como lo hizo el general Perón en la década del 40, ¿no?, que hacía que los países que le debían a la Argentina, especialmente en la venta de alimentos, etcétera, lo compraran o lo pagaran en pesos. Es decir, trataba indirectamente de establecer el peso como moneda internacional. Eso, por supuesto, generó, como bien decía Giuliano, de Yalta, que arman un nuevo orden mundial, un nuevo orden financiero, y que aparece un paísito de ahí de Sudamérica, donde empieza a hacer lo que ellos ya tenían preparado para aplicar en el mundo. No hay duda, ¿no es cierto?, que una palabra muy interesante que habló Giuliano, que es la gobernanza mundial, ¿no? Nosotros hablamos nuevo orden mundial. Nuevos órdenes mundiales hubo todo el tiempo. El país fuerte plantea ese orden mundial circunstancial durante las etapas que le ha tocado. Pero la gobernanza, que no es distinto al nuevo orden mundial, la gobernanza es una baja de línea en los países. Tenés que hacer esto y el otro, no importa qué. Y el que saque los pies del plato, seguramente eso, que es un cambio del modelo, pueda lograr hacer pie y ser tiránico con el resto. Cuando hablamos de que el mundo se mueve hacia una tiranía de menos personas, esa globalización o ese nuevo orden mundial se transforma en una ordenanza, ¿no?, una gobernanza pura. Y ahí empiezan a bajar las líneas. Sigue habiendo una pelea de capitales, los fuertes, ¿no?, globalistas contra los tradicionalistas o conservadores, llámese Trump, todo este esquema. Pero no cabe duda que hubo un mundo de privatizaciones y entramos en una segunda etapa de privatizaciones que bien decía Giuliano. En esta nueva etapa ya van, nosotros las privatizaciones de la Argentina que ocurrieron en el mundo entero se concesionaban los recursos naturales, porque se suponía que eran formaban parte de la soberanía nacional, ¿no? Los recursos naturales son argentinos, pero se concesionan a empresas extranjeras para la explotación. La verdad es que fue un pésimo negocio. En Argentina se llenaban de plata porque se vendió por monedas, el patrimonio nacional se vendió así a libro cerrado y se compró por monedas. Sacaron millones y millones, de hecho siguen estando desde de la década del 90 hasta ahora, siguen sacando recursos a roletes, sin contar ni siquiera los recursos marítimos e hidrocarburíferos del mar argentino. Pero bueno, eso es un litigio con Inglaterra y el gobierno nunca se pusieron serios, nunca fueron serios en decir esto es mío, ¿no? Y acá no podés sacar los pies del plato porque esta otra es soberanía mía, ¿no es cierto? Es decir, tratar de ser más duros. Bueno, hemos tenido gobiernos débiles y entreguistas y cipayos. Eso ha ocurrido en toda nuestra democracia, que nos trajo hasta esto, no importa el tinte político. La realidad es que ahora viene la segunda etapa, donde no es la concesión de recursos, sino es la venta del recurso, lo que implica que tal vez el día de mañana puedan desaparecer los estados-naciones como hoy están desdibujados, porque no hay soberanía, porque hay un poder económico que manda. Pero es probable que mañana sea las ventas parciales de países. Se hablaba de los protocolos de aviación, con muchas otras cuestiones, decían de que los mundos empiezan a regionalizar, ya no hay 140 o 200 países discutiendo en una mesa de negociación, donde hay los poquitos fuertes que deciden el mundo y los grandes donde opinan, pero nadie le da bola. Hoy entraríamos en una etapa en la cual se regionaliza, sería Europa, Sudamérica, Norteamérica, parte de África, Asia, y serán 20 tipos que debatirán el futuro del mundo. Eso era la regionalización, que también la masonería planteaba mucho estos temas. Ahora, ¿vamos en esa dirección? Es probable. La gobernanza del mundo, ¿serán esos poquitos que siempre van a definir qué es lo que pasa en el mundo? La realidad es que va a haber millones y millones de pobres, porque va a haber millones y millones de quiebras que se van a vender a la usura y que pocos usureros con un poco de plata van a comprar lo que quede.
y usarán lo que sirve, el resto, como hicieron con el ferrocarril en la Argentina, las vías que servían se mantenían, las vías que no daban ganancias se cerraban, así murieron cientos de pueblos en la Argentina. Pasó en toda Hispanoamérica, puede pasar a nivel mundial, de países. Entonces, hoy no estamos exentos de eso. Viene un mundo distinto, un cambio de modelo, dice Daniel Stulin. Capaz que haya una implosión, ¿no es cierto?, interna de conflictos con el capitalismo. Va a haber otro paradigma, esa es la gran incógnita. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué es lo que nos vienen anunciando que escuchamos pero no podemos creer que ocurra? ¿Cómo voy a seguir manteniendo mi negocio? ¿No es cierto? Si tengo que seguir utilizando mi papel, o va a haber otro peso, o otra moneda, o otra forma de venta, o sabe Dios qué, el trueque. Ese es el gran incógnita que estamos, pero vamos analizando el mundo a ver hacia qué dirección va. Seguiremos pensando. Lo que tenemos que defender los argentinos e hispanoamericanos son los intereses que nos tocan a nuestros países. Y la unión hace la fuerza, no cabe la menor duda. Pero también hace la fuerza el peso, la finanza, no cabe la menor duda. Pero también hace la fuerza los que tengan las armas. El arma es fuerte. Podrá ser un tipo muy rico, muy fuerte, podrá influir. Pero si yo tengo el arma, decido sobre la vida y la muerte del otro. El otro puede decidir sobre la vida mía también. Pero el arma puede ser mucho más rápida. Hoy Estados Unidos ostenta las armas, China está formando sus armas, Rusia tiene sus armas y algunos países tienen sus armas. Tal vez la fuerza de las armas puedan poner un poco de coto a este avance usurero que se quiera quedar con nuestra sangre y con nuestra libra de carne. Dependerá de nuestros países, cómo nos vamos perfilando. La Argentina sabemos que está del lado equivocado, siempre lo estuvo y siempre lo va a estar, fuera de otras épocas más nacionales. La Hispanoamérica hay que ver cómo funciona. Y ojalá hubiera una coherencia unificada, para que por lo menos juntos tengamos algo de voz y voto en este nuevo mundo que se viene a implantar. Probablemente esta gobernanza. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias, gracias, gracias.